que ya es bastantito, les agregué bioética es un montón. Bueno, ahí puse grabar. Bueno, hoy vamos a ver inicio de la lectoescritura y dificultades específicas del aprendizaje, que serían dislexia, discalculia, disortografía y dislexia, discalculia, disortografía y me falta. Y disgrafía. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué es importante? Piensan que es importante saber cómo generar un buen acercamiento de los niños con la escritura y la lectura. Además de que es algo básico, ¿no? Cuando pensamos en la discapacidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan indispensable saber y conocer en qué etapas están, cómo trabajarlo, cuáles son las estrategias que podemos trabajar y por qué tenerlo tan en cuenta y tan presente? Porque a través de eso nos comunicamos con ellos también. Es una función comunicativa el lenguaje en sí. Y si tenemos niños que no pueden comunicarse bien, nosotros tenemos que estar ahí presentes para que ellos puedan lograrlo y sobre todo para poder entender qué hacer y qué no hacer. Porque generalmente las escuelas tienen una modalidad clásica y básica de que esta es la forma de enseñar y que todos aprendemos de igual manera. Entonces, primero porque es una función comunicativa, pero hay que tener en cuenta siempre, antes de apresurar a trabajarnos en el cuaderno, con las letras, con el lápiz y demás, tenemos que entender en qué etapa están ellos también. Y se trata de una maduración neurológica. Si bien sabemos que muchos niños con discapacidad su maduración es mucho más lenta y vamos a trabajar muchas veces las mismas cosas, a veces sucede que su maduración llega hasta cierto punto en cuanto a la lectoescritura. Por eso nos vamos a encontrar con niños que están pasando a la adolescencia a la adultez y que aún no saben leer y escribir. Y para esto también necesitamos tener en cuenta los estilos de aprendizaje. Y cuando hablamos de estilos de aprendizaje, tenemos en cuenta que hay niños que son más visuales, otros que son más sensoriales, otros que son más auditivos, entonces tenemos en cuenta todo eso. Y antes de esto, les quería mostrar un videito sobre las etapas de la lectoescritura, así no nos vamos por... No nos detenemos mucho en eso. A ver, chicas. ¿Se escucha muy bajito, me parece a mí? Sí. Por acá nada directamente. ¿No se escucha nada ahí? No. Ahí está bien. Oh, no había encontrado que lo tenía al lado. Perdón. Sorry. Ya sí, por favor. Ahí está. Las etapas de la lectura son unas y las etapas de la escritura son otras. Acá. María, ¿estás escuchando? Aunque son procesos que generalmente se van. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Sí. Gracias. Se me nota la cara de vacaciones, ¿verdad? Tenía la... Bueno, vamos de nuevo.
Jiménez, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de las etapas de la escritura. Bienvenidos. Todos los seres humanos tenemos diferentes etapas cuando aprendemos a leer y a escribir. Las etapas de la lectura son unas y las etapas de la escritura son otras. Aunque son procesos que generalmente se van desarrollando en el ser humano de manera simultánea, siempre va uno como adelante de otro. Y usted habrá notado que hay niños que aprenden a escribir, pero la lectura se les dificulta, o viceversa. En este video nos vamos a ocupar de las etapas de la escritura. ¿Qué pasa? ¿Por qué piensan que a veces pueden escribir pero no pueden leer bien? ¿Qué puede pasar ahí que aprendan más rápido a escribir que de lo que aprenden a leer? Claro, y además de eso, porque cuando nosotros escribimos, generalmente lo hacemos por copia. Copiamos por el pizarrón, copiamos lo que vemos en apodos gráficos, como son los diarios, lo vemos en la tele, lo vemos escrito por ahí, y tendemos a copiarlo. Entonces, por eso después el escucharse hablando es algo que es un proceso de la palabra escuchada, interpretada, y después poder escribir lo que uno piensa, o dice, etc. Este fenómeno lo vas a observar tanto en niños como en adultos analfabetos que están aprendiendo a leer y a escribir. Entonces vamos a prestar atención a estas etapas. Te cuento, esto que yo te voy a explicar está fundamentado en los estudios que realizó Emilio Ferreiro y Ana Tederowski allá por 1979. Publicaron ellas un libro, un texto, donde nos explicaban las etapas de la escritura, pero de la escritura de los chiquitos, de la escritura básica. Luego tenemos a Uriah Guerra, que nos habla de la etapa caligráfica, donde hablamos de la precaligrafía, la caligrafía y la postcaligrafía. Que esta etapa, que la presentaron allá por 1984, nos habla de la apropiación de la ortografía, de distinguir entre la letra script, la letra de imprenta, la letra de molde, la letra de carta, como usted la conozca, esas formas diferentes de escribir, y también la incorporación de la ortografía. De ahí que yo les insisto en el curso de lectoescritura que yo tengo acá, y les voy a dejar el link por acá arriba, de este curso de lectoescritura son 20 videos, y yo ahí les insisto que no estén pensando en cómo escribe el niño o cómo es la ortografía, porque vienen etapas donde le vamos a enseñar eso, ¿ya? Así que no nos desesperemos. Les recuerdo que hasta ahí, por los 12 años, los niños todavía están definiendo el estilo de la escritura. Entonces tenemos que tomarlo con calma, ¿sí? Comenzamos. Hablemos entonces de las etapas de la escritura. Tenemos varias etapas. La presilábica, silábico-alfabética y alfabética propiamente dicha. ¿Qué tiene la etapa presilábica? En la etapa presilábica, como vas a observar en la pantalla, se presentan varias modalidades, y algunos niños y algunas personas alfabetizadas esto lo pasan bien rápido. No lo vamos a desestimar, pero generalmente usted lo va a observar en los chiquitines o en las personas que están aprendiendo de manera muy breve. La etapa presimbólica, sin control de cantidad, es decir, escriben un montón de O, un montón de rueditas, un montón de palitos. El presilábico serían como los garabatos, que uno no puede diferenciar si son dibujos, si es que quiere escribir, pero hace que habla y escribe. Y acá como que le quiere dar un poco más de forma a las letras. Etapa fija, donde prácticamente una bolita y un palito representan absolutamente todo lo que ellos quieren mostrar. Está la etapa de repertorio reducido, no incluyen más variables que las que hemos mencionado, y luego la última, cantidad y repertorio variable. Si quieren poner una palabra grande, ponen varios palitos y varios bolitos. Si quieren poner una palabra chiquita, ponen menos. Entonces ya empieza a haber cantidad y repertorio similar a lo que quieren decir. En la etapa silábica, el valor sonoro convencional empieza a establecerse.
el reconocimiento de cómo suenan vocales y consonantes. Luego viene la etapa silábica alfabética. Por ejemplo, quieren poner patos y ponen A-O, casa, A-A. Entonces, como que a veces lo que está faltando es la consonante para darle ya la parte final al texto, a la palabra. Vamos a prestar atención en qué etapa están los chicos, las personas que están alfabetizándose cuando nosotros observamos esto, que hay consonantes o que hay vocales que hacen falta, pero están ahí. Y luego vamos a la etapa alfabética, donde el valor sonoro convencional ya existe. Si quieren decir casa, está escrito tal cual. Por ejemplo, los errores andarían por la parte ortográfica. En lugar de poner casa con S, ponen casa con Z. O ponen zapato con S. Entonces ya estamos hablando que la etapa alfabética se superó. Tal como lo ves aquí, es como tiene que estar cada una de las etapas. Yo te voy a dejar un link en la descripción donde te amplío todo esto de las etapas, las fases, la descripción y todo, para que lo puedas descargar y puedas hacer una tabla comparativa de lo que vas observando en tus estudiantes y lo que tiene la tablita. Espero que este video te sea útil, nos vamos a encontrar. Bueno, en el documento que les armé están las etapas de la lectoescritura, también tienen unos grafiquitos para que ustedes se den cuenta, y la idea es que, bueno, si en algún momento empiezan con un niño ya en segundo, primero, segundo, tercer grado, ustedes puedan hacer este acercamiento y en ese primer momento, que es marzo, que todo lo tomamos como el diagnóstico, ustedes puedan hacer alguna prueba, por ejemplo, pedirle escribir la fecha y a ver si copia del pizarrón y dejarlo libre para ver cómo copia, en qué orden copia, dónde pone las letras, qué letras repite más, o le pedimos que escriba algo y que lo haga como puede, entonces nosotros vamos a ver si está más orientado a lo silábico, teniendo una noción de lo que significa las letras, asociándolas con los sonidos, o que no o por ejemplo que le están faltando las consonantes, ustedes van a ir viendo en ese entonces cómo después acomodar y planificar en base a lo que el niño nos está mostrando. Bueno, también como nosotros vamos a trabajar con niños muy chiquititos, hay algunas estrategias de inicio en la lectoescritura que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en el nivel inicial podríamos iniciar como estrategia con la comunicación con la familia a través del cuaderno de comunicados, que nos relaten rutinas o eventos excepcionales que ellos tengan, y esta información nos va a permitir realizar una ronda de intercambio. Entonces, cuando nosotros leamos eso, después vamos a tener mucha información para hacerle preguntas precisas. Esto teniendo en cuenta que pueden ser niños con discapacidad intelectual o que tienen alguna discapacidad como las de aprendizaje, pero todavía no lo hemos visto, y también se puede trabajar con síndrome de Down y demás, pero siempre orientado esto a las personas que tienen discapacidades intelectuales o disminución intelectual o retraso, y después vamos a ver qué hacemos con los niños con TEA. Pero en un primer momento, a nivel inicial, esto es una buena estrategia para poder nosotros orientar hacia dónde queremos que ellos generen comunicación y así qué queremos hacer con eso, porque si no tenemos información, por ahí nos es difícil preguntarles algo específico, porque por ahí nos responden muy escuetamente. Queremos saber qué comieron, o queremos que nos cuenten un cuento o algo que hicieron, y nos van a decir que no saben, porque su memoria es como muy a corto plazo. Entonces lo que pasó ayer lo recuerdan como imágenes, pero no verbalizado. Entonces por ahí esta es una buena estrategia. Tener un cuaderno donde los padres puedan contarnos cosas y nosotras, bueno, después irles a preguntar. Acompañar los relatos orales o las lecturas de cuentos con apoyos visuales. Esto lo van a ver porque las señas del jardín siempre cuentan cuentos con apoyos visuales, pero por ahí si nosotros queremos que hagan alguna cuestión específica, por ahí acompañarlo de esa manera. Un cuento corto con dibujos para poder generar la comprensión lectora, la comprensión en realidad, lectora todavía. Y que ellos, antes de que nosotros les leamos los cuentos, también ver si se interesan. Hay que ver si se interesan por la palabra escrita, y eso también es como un punto importante, porque si ellos pueden, por ejemplo, mantener la atención para ver las imágenes y van pasando hoja a hoja, no es lo mismo a que agarren el cuaderno, lo cierran, lo revoleen o no quieran hacer nada con eso. Entonces, si ellos tienen una intención, después se evalúa, y siempre las señas lo evalúan en el jardín de 5, 4 y 5, si hay algún interés por la palabra escrita, además de por la palabra escuchada, oída, pero generalmente para ver si hay algún indicio de inicio en la lectoescritura.
Y bueno, tratar de siempre generar la comunicación a través de vamos, te gusta, dame, ir todo el tiempo preguntándole cosas para ir despertando de nuevo su atención, siempre mirándolos, porque la atención siempre suele ser dispersa. Lograr que adquieran autonomía en el espacio de la sala y el manejo de sus pertenencias. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era re necesario que tengamos todo nombrado y rotulado? Porque eso es importante, también es un acercamiento en el proceso de lectoescritura, que ellos puedan identificar su nombre y a partir de entender que su nombre se escucha y se escribe, puedan acercarse a otro tipo, digamos, de escritura. También que encuentren un modo de expresión de necesidades y de afecto. Siempre tratar de ponerle nombre a lo que a ellos les está pasando, porque eso va a permitir que se expresen mejor. Y que lo hagan obviamente con dibujos y después contar, bueno, en ese dibujo ¿qué hiciste? En el caso de que nos entiendan, de que nosotros veamos que nos entiendan. En ese dibujo que hiciste, ¿cómo te sentiste? Bueno, escribamos algo. Capaz que no lo va a poder escribir, pero va a poner aunque sea el garabato y eso nos da un indicio de que puede empezar a trabajar con una hoja, con un lápiz. Que logren participar en distintos formatos de juego, y eso mucho lo trabajan las señas en el jardín. Ustedes van a acompañar generalmente esa tarea, no van a hacer muchas adaptaciones, excepto que no hablen o que utilicen, como que sean muy sensoriales y ciertos objetos o actividades no las puedan entender, entonces siempre partiendo van a ir a lo sensorial. Por ejemplo, si no pueden utilizar un crayón o un lápiz o un fibrón, vamos con la témpera, vamos con las esponjas, vamos con algo que sea como más manipulable, masa, plastilina, etc. Que logren un incremento en posibilidades de expresión a través del lenguaje oral y se inicien en el escrito. Que logren el reconocimiento de nociones prenuméricas e inicien en las numéricas. Esto es importante porque se relaciona con las relaciones espaciales, el color, el tamaño, como decía la profesora en el video. Si ellos quieren escribir una palabra larga, van a poner varios grafemas, y si quieren escribir una corta, van a poner cortitos. Entonces eso lo entienden, y ellos también pueden comprender si su nombre es largo, si su nombre es corto, pueden hacer comparaciones con el de ustedes, con las de otros compañeros. Bueno, en el nivel primario, ¿qué es lo que priorizamos en cuanto a la lectoescritura? Lograr iniciarse en una lectura silábica, que ellos primero conozcan las vocales, después las consonantes, pero siempre intentando que ellos puedan asociar las consonantes, sobre todo al sonido. Por ejemplo, nunca vamos a decir K, ma, no, porque sabemos que después vamos a tener que hacer sílabas complejas como mame, mi, mu. Entonces siempre apuntemos al sonido. Siempre tratando de apuntar al sonido y no a como nosotros lo decimos generalmente, porque si no, a la hora de escribir y que ellos tengan que hacer el autodictado, no lo pueden hacer porque se confunden. Si le decimos ma y por ejemplo tiene que escribir mesa, se queda como, no lo puede hacer. No sabes escribir ma y después, pero es me, entonces mae, sa. Entonces siempre, cuando estén en iniciación a la lectoescritura, o todavía no, siempre manéjense con los sonidos del abecedario. Y después obviamente que pueden hacerse abecedarios ustedes, con algo que a ellos les interese. Y demás. Realizar lograr iniciación a la lectoescritura silábica, reconocimiento de numérico hasta la primera decena, van a trabajar hasta el 10 siempre, y que ellos puedan reconocer el 10 como número, hasta el 10 como de la manera en que se escribe y cómo se pronuncia. Posibilidades de permanecer sentado durante el trabajo en el aula, siempre las actividades van a ser cortitas. Incremento significativo de los tiempos de atención. Posibilidades básicas de copia respecto del modelo, pizarrón. Entendamos también que hay muchos niños que tienen dificultades visuales. Entonces, si no nos dan la posibilidad de sentarnos adelante, que a veces puede pasar, o nosotros no sabemos que tienen alguna dificultad visual, podemos hacer una prueba de lo que les había dicho de la regla y del renglón para saber si ellos tienen alguna dificultad, o si ven o no ven, les preguntan y ahí sí van a poder saberlo. En cuanto a la copia del modelo en el pizarrón, podrían también empezar, si se les dificulta mucho, hacerlo ustedes en una mini pizarra, o si no hacerlo con lápiz en una hoja. Entonces si lo copian ustedes, por ejemplo la fecha, o la van armando juntos, tienen una secuencia de números aparte, una secuencia de los días aparte,
y el mes que corresponde a ese mes, que siempre va a ser el mismo. Entonces vamos armando, bueno, hoy, ¿qué día es? Y van poniéndolo para que él lo pueda copiar. Después, bueno, ¿y hoy qué día de número es? Y que nos diga, bueno, este se hace así y este así, y o nosotros le decimos y después tenés que copiar este que es el mes en el que estamos ahora, y lo asocian a algo. Por ejemplo, si es julio, hace mucho frío; si es marzo y cumpleaños, ese es tu mes de cumpleaños; o si estamos en diciembre, falta poco para Navidad y para los regalos, siempre asociándolo a algo significativo para ellos o alguna actividad que puedan hacer pronto. Pero si no pueden copiar el pizarrón, siempre pueden hacer un tag como apoyo gráfico al lado. Y cuando tengan que hacer, digamos, el PPI o tengan que hacer algún informe, siempre van a decir que tienen apoyos gráficos para poder escribir su nombre, o, por ejemplo, si tienen que escribir alguna otra cosa, la tarea en general. Y también lo que podrían hacer para iniciar en la lectoescritura es dividir en palabras, perdón, en las letras del abecedario. Entonces, que su nombre esté dividido por letras, hasta que él después las pueda juntar. Si es bautista, primero las letras separadas y después para que él pueda auto dictarse y poner va, bueno, B y la A van juntas, bau, y que ponga la U, tista, y así poder separar. Igual también vienen reglas para hacer separaciones, porque eso es algo que ellos de momento, si escriben todos juntos, a nosotros no nos interesa eso ahora. Después vamos a poder hacer que ellos agreguen, por ejemplo, si escriben la fecha martes 15 de febrero, martes 15 de febrero, por ejemplo, ese D, si no está, no interesa. Después lo podemos agregar. Pero mientras tanto que ellos puedan tener, por ejemplo, la noción de la fecha. Y obviamente el orden de su nombre. Si lo pone alguna letra, la hacen en espejo, tampoco importa. Por ejemplo, la S generalmente cuando están iniciando la lectoescritura le escriben al espejo, la J también, la L también, o a la L hacen como 5 patitas, pero ellos entienden que la S escribe así y que tiene patitas. Entonces ellos le ponen las patitas que creen necesarias. Lo mismo que con la S. Entonces, mientras tanto, mientras ellos entiendan cuál es la letra, después es algo que es madurativo y que se puede corregir. Reforzar los logros de manera consistente, brindar la atención individual y apoyo visual. Y antes de eso, dice, las adaptaciones curriculares planificadas y las adaptaciones específicas diarias del material a utilizar. Esto quiere decir que si están iniciando en la lectoescritura, y es muy probable que estemos en tercer grado, o los chicos de tercero ya saben escribir. Entonces es necesario que hagamos estas adaptaciones y que tienen que estar presentes también en el PPI. Para la unidad 7 vamos a ver todo lo que es PPI y cuál es la disposición a nivel provincial y cómo hacerlo, porque ustedes van a tener que acompañar en el proceso a hacer ese PPI, si trabajan en la escuela. Si trabajan en la casa es mucho más fácil porque hacen una planificación ustedes y lo trabajan en la casa, pero generalmente vamos a trabajar en las escuelas, entonces es necesario que ustedes lo sepan para saber cómo hacerlo. Sí. Sí, pero estoy con el agua. Tomo mate, tomo mate. Brindar la atención individual y apoyo visual, uso de técnicas que estimulen la experiencia directa, reflexión y expresión, tales como salidas programadas de la comunidad, trabajos de investigación, experimentos, exposiciones, pero eso, bueno, lo pueden coordinar con las profesiones. Promover el trabajo cooperativo con los niños y niñas. Siempre que se puedan, inviten a alguno de los compañeros a que, por ejemplo, pregunte el día. No sé qué día es hoy. ¿Querés preguntarle a ver qué día es hoy? Oye, entonces él va a tener que ir a preguntar qué día es. O, por ejemplo, siempre que se pueda, invitar a algún compañero que puedan hacer juntos la tarea o armar tareas en grupo. Eso es muy importante, sobre todo en las áreas de ciencias sociales y naturales, que generalmente hacen tareas en grupo, ahí fomentenlo mucho más que en lengua y matemáticas, que por ahí van a necesitar más apoyo. Pero en lengua también, inventando historias, armando cuentos, siempre eso se puede pensar y se les puede decir a las profes que lo implementen. Y en el trastorno del espectro autista va a ser muy parecido a esto, pero también se comprende sobre el perfil de aprendizaje. Hay que ver qué dificultades tiene y qué posibilidades tiene el niño en el espectro autista. Porque hay algunos que han adquirido el lenguaje, hay otros que no, hay otros que tienen un lenguaje colálico, o sea que repiten todo, y a veces no lo repiten en el momento, sino que quizás lo estuvimos trabajando y pareciera ser que no prestó mucha atención, y después a la hora, o a las 2 horas, o a los días, o a la semana,
repite y repite eso que habíamos trabajado. Entonces, en ese caso, uno obviamente va a dejarlo ser al niño como pueda, pero siempre tenemos que tener en cuenta esto, ver el perfil del aprendizaje que él tiene y cuáles son sus posibilidades. Se utilizan sus propios intereses para motivarlo, eso lo habíamos dicho, y quizás otros niños son un poco más permeables. O sea, si nosotros le proponemos esta actividad y quizás no le gusta tanto, nos va a decir que no, pero la va a terminar haciendo. Con el espectro autista no nos pasa así. Si no quiere hacerlo, no lo quiere hacerlo porque tampoco vamos a promover crisis. Y a veces también hay que saber sostener crisis para que ellos puedan, digamos, trabajar, porque si no no es todo lo que él quiere. Pero generalmente en el espectro autista, porque son tan permeables a las crisis, vamos a tener otro tipo de cuidados. Por ejemplo, el entorno tiene que estar tranquilo, siempre es estructurado el estilo de aprendizaje que él va a tener, hay que ser directivos, organizados, se utilizan apoyos visuales siempre, se chequea que haya comprendido la consigna, se hacen explícitas las reglas tácitas, por ejemplo, siempre tratar de trabajar lo concreto. Capaz que los niños en general entienden que entran al aula, se tienen que sentar y sacar los cuadernos. Nosotros tenemos que decir, nos vamos a sentar, vamos a sacar el cuaderno y vamos a realizar la tarea. Hoy nos toca lengua, le adelantamos que tiene lengua, vamos a poner la fecha, la profe nos va a dar una fotocopia, o nosotros trajimos una fotocopia, porque quizás ellos están esperando que uno los guíe en eso, y si no lo hacemos, también no entienden qué es lo que van a hacer y les genera ansiedad. Las tareas tienen que ser cortas y concretas, o sea, si están haciendo una tarea de los otros de 10 ejercicios, ustedes hagan 3, hagan 2. Si a él le gusta y le interesa, por ejemplo, las matemáticas, hagamos más, pero siempre y cuando él esté interesado. Pero mientras tanto, también lo que podemos hacer es copiarles, o sea, hacemos una parte nosotros, ellos hacen una parte y vemos hasta dónde puede, se puede copiar la fecha, el nombre y el título, o lengua, matemáticos, ciencias y el título, nosotros copiamos el resto. No está mal copiarles y completar esas tareas, porque después es algo que se puede trabajar en la casa. Generalmente ellos copian hasta donde pueden, pero no, yo siempre les copio todo. Y que después, en la casa, los papás obviamente, con ayuda mía, ellos puedan hacer esa bajada si es muy compleja, con un video o solamente enseñamos algunas cosas muy puntuales, pero siempre que ellos lleven la tarea completa, porque así también ellos sienten que están haciendo todo lo que hacen los demás, con algunas ayudas, porque si nosotros le decimos hasta acá y todo el tiempo los estamos limitando, se empiezan a sentir mal, porque ellos quieren hacer las mismas tareas que tienen los otros. Una pregunta, si un niño con discapacidad siempre avanza en los grados, puede ser que nos hagan repetir. Depende de la dificultad del niño. Por ejemplo, si encontramos uno que tiene dislexia, o sea que no comprende bien el lenguaje y no lee bien y no, o sea, se le desordenan las palabras, pero entonces vemos que es un niño que tiene una predisposición para el aprendizaje donde lo demás lo puede hacer muy bien, puede comprender muy bien, y si generalmente se lo deja pasar, pero si vemos que no tiene como que no tiene tanta predisposición al aprendizaje en sí, no hay, y se charla con los papás hablando de que quizás sea algo madurativo y que el año que viene va a poder hacerlo un poco mejor, y sí, se los puede dejar repetir. Lo mismo que pasa con algunos niños que tienen autismo y que no hablan, y que para el primer grado no están, y van a seguir yendo a la escuela primaria, entonces si ellos no están, no tienen nada de malo, digamos, que haga de nuevo sala de 5 porque es una cuestión madurativa. Quizás otra vez hacer todas las actividades de sala de 5, reforzar los hábitos, ahí generar un inicio de la lectoescritura de alguna manera. Todos esos procesos madurativos se vuelven a afianzar y en primer grado arrancamos de una manera distinta, con un niño que está más adaptado al aula y que está más predispuesto y que tolera más la permanencia, porque en primero, segundo y tercero, todos los grados de la primaria, tienen que estar jornada de 4 horas. Y si no, en el caso de que no se los haga como repetir, sí lo que se puede hacer es reducción horaria, para que ellos, bueno, toleren menos. Pero sí la educación primaria es obligatoria, así que todos tienen que terminarla. Después la que es opcional es la educación secundaria, entonces ahí se evalúa si es un niño que las adaptaciones van a tener que ser muy significativas, o que no va a poder comprenderlo bien y no se va a poder adaptar bien,
lo llevan a un centro de día generalmente. Pero eso también es charlable. La idea es que todos terminen primaria y secundaria y que sea cada vez más inclusiva la educación. Pero generalmente cuando eso no sucede, lo que terminan optando los papás es por enviarlo a un centro de día donde se trabajan más talleres, más otras actividades, pero la idea es que, bueno, eso deje de pasar y que ellos puedan terminar toda su educación y se tengan que hacer las actividades que se tengan que hacer. Incluso las carreras académicas, las carreras de grado, tendrían que estar adaptadas para las personas con discapacidad. Yo no veo por qué no un chico que tiene una discapacidad intelectual leve o un problema motriz no puede ser, por ejemplo, profesor de educación física. ¿Por qué no? Si tiene discapacidad intelectual leve y alguna dificultad motriz muy leve también, ¿por qué no puede hacerlo? Tendría que poder hacerlo con las adaptaciones necesarias. Y obviamente si tiene que tener acompañamiento toda la vida, ¿por qué no tampoco poder ejercer en sí una profesión y no siempre ligar la discapacidad a una cuestión infantil? Porque no vemos muchas personas con discapacidades, muchos síndrome de Down caminando solos por la calle, o chicos con autismo, no lo vemos. Siempre me cruzo uno que trabaja en la municipalidad, es hijo de una profe de San Marino. Entonces lo llevan hasta San Marino y él ahí se va hasta la municipalidad. Hay otro chico en San Marino que también trabaja en la parte administrativa, que es el que nos lleva las tizas. Incluso lo han estimulado tanto ese chico que hace las asistencias, las hace él, y los legajos los hace él, obviamente que con ayuda, pero lo puede hacer. Entonces creo que es algo que tiene que empezar a pasar. Y me ha llegado el comentario de que ahora han aprobado para que se empiecen a crear los gabinetes psicopedagógicos en la escuela. Eso está genial porque siempre hay una sola profe especial para el turno tal, el turno mañana, y nosotros generalmente como, bueno, ese chico ya tiene pareja pedagógica, nos dejan re solas a nosotros trabajando, entonces hay un montón de cosas que por ahí se nos dificultan porque otras profes tienen como alguna otra perspectiva, o por ejemplo nosotros necesitamos ayuda para hablar sobre todo con las demás personas. A veces hablando con la profe especial hacemos una reunión, traemos a los papás, traemos a la seño de aula y siempre se puede generar un trabajo interdisciplinario y más específico para lo que ese niño necesita en el momento. Incluso nos tendrían que dar ellas las actividades, no hacerlas nosotros. Hay una sola escuela que yo conozco hasta ahora que dan las actividades de refuerzo para la casa para los chicos con discapacidad, y es la Escuela Santos de Ortiz. Una nena, yo estuve haciendo acompañamiento ahí con ella 2 años, y después la obra social no me dejó, no pude seguir más la pandemia, entonces me la traen para darle clases particulares. Y la Escuela Santos de Ortiz y esas señas hacen todas las actividades de refuerzo para que ella las trabaje en la casa. Así que viene con su cuadernillo y todo hecho, cuando generalmente poco sucede, digamos. Pero la profe de educación especial que está ahí es jovencita y tiene un montón de ideas buenísimas. Incluso esa escuela todavía tiene el aula para chicos especiales. Y en eso no está de acuerdo esa profe, por ejemplo. Pero es algo que ella está tratando como de sacar a los chicos y ponerlos en las aulas comunes para que ellos puedan hacer sus actividades y llevárselos un ratito. Por ejemplo, se los lleva una horita a los que no tienen pareja pedagógica, tienen problemas específicos del aprendizaje, como el DEX, el descalcule, y se los lleva a la sala, hacen una actividad y vuelven a la sala con sus compañeros, porque si no lo está sacando, digamos, están generando integración y no inclusión. Entonces, esa escuela también es buena, siempre la recomiendo. Muchas veces uno piensa que la educación privada es como lo mejor que uno puede brindarle a los chicos, pero creo que siempre donde se lo acepte al niño, se lo acepte como es, y se generen las adaptaciones necesarias, tratando de no sobreexigirlo. Yo siempre, por ejemplo, a esta niña le hablo siempre con la mamá y le digo, bueno, está bien, me encanta que les manden un cuadernillo para que ella haga sus actividades, pero si madurativamente no logró saber hasta el 10.000, no la vamos a forzar, si sabe un montón de nociones numéricas. No vamos a forzarla a que sí o sí tengan que saberse hasta la decena de 1000. Si trabajamos hasta la centena y la unidad de 1000, estamos bien. El año que viene, seguramente por una cuestión madurativa, va a poder acceder a esos conocimientos y vamos a afianzar los otros. Pero para eso están las adaptaciones curriculares, para que todos puedan acceder al conocimiento de la forma en la que puedan hacerlo.
Bueno, también, dentro del espectro autista, se le provee el tiempo extra necesario para completar una actividad, o sea, no se le fuerza a terminar rápido. Se le dan muchos descansos a los autistas. Se evitan preguntas a desarrollar, donde ellos tengan que explayarse demasiado porque eso les genera ansiedad y como son tan concretos, todo lo que puede ser como abstracto se les dificulta bastante, más cuando son tan chiquititos. Se priorizan formatos de verdadero o falso, completar blancos, selecciones múltiples cuando tengan que hacer evaluaciones o unir con flechas. Eso es lo que más les va a servir y siempre con imágenes para poder evaluarlos. Generalmente las evaluaciones se les van a pedir a ustedes que las hagan. Se permiten copias por terceros, esto que les decía de copiar ustedes la tarea. Bueno, dificultades en el aprendizaje. Nos vamos a encontrar con dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia y discalculia del desarrollo. Son alteraciones de base neurobiológica que afectan a los procesos cognitivos relacionados con la lectura, el lenguaje, la escritura y el cálculo matemático, con implicaciones menores o mayores. Y se trata en concreto de niños que tienen un buen nivel intelectual, de capacidad en general, pero que demuestran una disminución de habilidades en un área específica, como ese punto débil en esos niños, pero que lo demás ellos funcionan muy bien. ¿Cuáles son estas características como generales que vamos a ver? Son chicos con dificultades de aprendizaje que no pueden cumplir las tareas de forma convencional. Así, sin tener en cuenta sus necesidades, no aprenden a leer cuando se les espera o no logran terminar de copiar, llevan siempre la tarea incompleta, no pueden mantenerse concentrados mucho tiempo. Muchas veces ese niño que todo el tiempo está molestando y nunca lleva la tarea y no la hace y no se concentra, o el caso contrario son aquellos muy silenciosos, que parece que hace la tarea pero lo que está haciendo es copiando nada más. Y después cuando tiene que pasar a la ejecución, responder preguntas y demás no puede hacer. Si copia muy bien del pizarrón, por eso hablamos de esa diferencia entre leer y escribir. Escribir podemos escribir copiando, pero pasar a poder leer y comprender lo que estamos leyendo es una dificultad. No logran retener la cantidad de información verbal esperada y no pueden escribir de manera clara, no recuerdan las tablas, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa que no hay un DEA igual a otro? Esto que hablaba de que hay niños que, por ejemplo, prefieren, si algo se les dificulta, no tienen las herramientas emocionales para poder afrontar eso. Entonces prefieren estar jugando, evadir las tareas, evadir situaciones donde tengan que concentrarse, hacer las tareas en la casa. Y tenemos otros que, a pesar de que no entienden algunas cosas, sí tienen esa constancia de querer aprender. Y lo intentan y son esos los llamados silenciosos. Tenemos esas dos formas. Y obviamente que siempre no lo vamos a encontrar como en formas puras nunca, pero en esto de que todos los niños tienen dificultades específicas en esto del aprendizaje, pero que también tienen que ver mucho con lo emocional. Mientras más ansiosos y más dificultades tienen, por ahí es que hay que trabajar mucho más en las cuestiones emocionales porque suelen tener como una autovalía menor, o sea, se sienten muy mal, tienen baja autoestima, no quieren pasar al frente, no quieren leer en voz alta, y todas esas dificultades que nosotros vamos viendo, y cuando los profesores tienen que evaluarlo, y bueno, no es participativo. No es un niño que hace la tarea. Está callado, pero no pregunta si tiene dudas. Entonces nos encontramos un montón de niños así en el aula, y que no tienen diagnóstico de nada. Y que recién se dan cuenta como a los 9, 10, 11 años que tiene una dificultad. Mientras tanto fue pasando como a los rasguñones y raspones porque la mamá se puso el día antes o el papá a que pudiera aprender o lograr lo que más pudiera para ir a rendir o hacer esas horas compensatorias que se hacen ahora en diciembre, que van una semana y después les toman un práctico y después si no alcanzó lo vuelven a llevar en febrero y así va pasando todos los años. ¿Cuándo? En realidad podríamos hacer una detección temprana de estas dificultades de aprendizaje y hacer las adaptaciones específicas para que este niño transcurra y se encuentre con el conocimiento desde otro lugar, con actividades que él sí puede hacer. Porque generalmente también estamos acostumbrados dentro de la educación, a esa manera tan convencional y clásica de dar clases y también de evaluar. ¿Cómo evalúan todos los profes? Preguntas a desarrollar.
o todo lo evalúan escrito. Y hay niños que podrían evaluarse de manera oral, y eso no está tan implementado. Es como que, ay no, pero necesito que escribas. Pero escribir no puede, pero sí te puede decir realmente lo que vos querés que te diga. Puede identificar, si estamos hablando de verbos, adjetivos y sustantivos, los puede identificar más fácilmente hablando. Si vos le explicas que, por ejemplo, para identificar un sustantivo, preguntás qué es, y es un objeto que puede ser tangible, que lo podemos ver. Si es un verbo, que es una acción. Entonces le armamos una frase cortita y que él puede identificarlo. Eso también es una forma manual y que no está como muy aceptada dentro de lo que es la educación. Y que son cosas que nosotros también vamos a tener que ver. Si ese niño no se siente cómodo con leer enfrente de todos, o no se siente cómodo con hacer ciertas actividades que impliquen escribir mucho porque se fatiga y se frustra, busquemos otras formas de evaluación. Eso somos nosotras las que tenemos que ser protectoras de eso. Bueno, dislexia. Sí. En la educación moderna ahora se utiliza. Era como más. Y ahora están como más flexibles igualmente, pero falta todavía. No hacían que el niño pasara, que nada se preocupara, que el niño estudiara, que el niño aprendiera. Hay muchos niños que han tenido, adultos que nos encontramos ahora, que tienen dislexia y que tienen discalculia, por ejemplo, y nunca lo supieron, porque el método de enseñanza era todo de memoria, y sin preocuparse por eso, y es como el típico niño que va pasando, pero que con mucho esfuerzo y esfuerzo de todos. Lo que pasa es que si alguna vez en el reglamento de educación, que ahora es así, aprenden y pasan, no se fijan puntualmente en esto, en que se sabe leer bien, se sabe escribir bien, su ortografía, su caligrafía, eso no se evalúa antes. Y es que imagínate, tenemos por ejemplo ahora niños pandemia, que están en tercer grado y primer grado no lo tuvieron, segundo grado a medias, y tercer grado y todavía no se han inscrito. Entonces, como que hay muchos factores, estamos entre las nuevas tecnologías y las nuevas predisposiciones pedagógicas, y al mismo tiempo tenemos un niño que está captado por la tecnología, que todo lo quiere ya, y tenemos también papás muy colapsados con estas situaciones, y que por ahí tiene que ver como que todas son cosas que influyen, ¿no? Pero personalmente yo considero que de primero a cuarto grado te tenés que sentar con el niño, no alcanza con las 4 horas que va a la escuela, porque podemos, por ejemplo, aprender las vocales, primer grado los primeros 3 meses, pero no, si no se afianza en la casa, si no se hace alguna tarea, si uno no se sienta con ellos, es una cuestión de hábito. Estos niños que se esfuerzan mucho, aunque les cuesta, es porque han tenido papás que en su casa se sientan a reforzar lo que se ve en la escuela, y que tienen el hábito, porque el hábito de escribir, de leer, el hábito de hacer la tarea, es un hábito que no emerge espontáneamente. Los niños se sientan en la escuela y si vos no lo repasás en la casa, si no armás un espacio que sea pequeño, media hora, 15 minutos, donde él tenga que hacerse responsable de su tarea, el niño después sale y quiere jugar, quiere ver la tele o vuelve a buscar el celular. Entonces por ahí tenemos muchas cosas. La tecnología, las nuevas disposiciones pedagógicas donde no se lo puede dejar que el niño repita, más en la educación primaria porque estamos generando frustración y que el niño no vaya con sus compañeros y se tenga que quedar, y entonces si tiene dificultades, dificultades como esta del aprendizaje y lo hacemos repetir, entonces tiene que repetir primero y hacerlo ¿cuántas veces? 2 o 3 veces. Y si tiene que repetir segundo, porque el primero ya estaba medio, y no podemos tener un niño de 12, 13 años en tercer grado. Porque habla de esto, de las adaptaciones que se tienen que hacer para los diferentes estilos de aprendizaje. El tema es que con una sola, enfrente del aula, cuando tenés a 15 niños y 2 tienen dificultades, más capaz que alguno de discapacidad, y los otros que son en teoría normales, que también pueden pasar que algunas cosas no entiendan, yo considero que tendrían que haber más auxiliares dentro del aula. Si nosotros queremos que los niños aprendan, que pasen de grado sabiendo, tiene que haber un trabajo conjunto en general como sociedad, de los docentes, del gobierno que se ponga las pilas con las disposiciones políticas para que haya más maestros adentro del aula. También trabajo en la casa.
¿Hasta cuántos auxiliares se permite, profe, en un aula? Tienen uno solo generalmente, porque acá por lo menos, no sé, en Neuquén, por ejemplo, en La Pampa tienen más escuelas especiales, están todos los niños incluidos en la escuela. En Mendoza hay escuelas especiales todavía, sobre todo las que son multisensoriales y postlaborales, o sea que después de la educación primaria, si no van a ir al secundario, tienen postlaborales. Entonces, Acá, en Mendoza. acá tenemos, sí sé que hay escuelas especiales, por ejemplo, pero en la escuela donde van mis nenes, hay una nena, creo que está en segundo o tercer grado, tiene un auxiliar, porque todos los días está con ella. Pero bueno, es la única que vi en toda la escuela yo en este tiempo. Claro, hay una sola, acá en el jardín hay auxiliares. Y si no está en las primarias, hay un auxiliar dando vueltas. Pero en otras que son más clásicas todavía, solamente en jardín y en la primaria no hay. Solamente está la profe de enseñanza diferenciada, que es la diseño especial, y nada más hay una para el doble turno. Entonces, por eso lo que me llevó el comentario es que se aprobó la creación de los gabinetes psicopedagógicos. Igualmente ahí va a haber una sola seño o dos seños especiales, una fono, una psico y una asistente social. Generalmente es eso, pero igual sigue siendo insuficiente para la demanda y dificultades que hay a nivel educativo. Esa es la cuestión también. Entonces uno hace lo que puede con lo que tiene y creo que se hace lo que se puede en la escuela, se hace lo que se puede con los niños. Incluso ustedes cuando tengan niños no va a haber algo armónico entre la escuela, los papás, las terapias, es como mucho, es mucho para también trabajarlo y se hace lo que se puede. Y se valoran siempre los pequeños logros. Uno piensa que por ahí no, este año le metemos con todo y hacemos un montón de cosas. Pasan cosas en el camino y después uno se pierde en eso que pasaron cosas y que nos atrasamos un poquito. Pero en esto de los procesos de aprendizaje de todos los niños hay avances muy rápidos, retrocesos, hay espacios donde hay estancamiento, donde todo el tiempo estamos repitiendo lo mismo, y hay momentos en que maduró de un mes a otro y pudimos hacer un montón de cosas. Entonces como que uno tiene que también manejar esas idas y venidas que hay en la educación, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, por lo menos acá en San Luis. Pero imagínense el deterioro educativo que hay, que las escuelas generativas, por ejemplo, los profes trabajan siendo monotributistas, o sea, no tienen vacaciones, no tienen obra social, no están en blanco, no les pagan el presentismo, no les pagan la zona, no les pagan las formaciones extras que tienen. Entonces, al haber más aumento de estas escuelas, hay también un gran desinterés por las personas en estudiar educación y tampoco que consiguen trabajo, porque muchas veces los cargos acá en San Luis no se dan. Y eso es lo que sucede, están cargos abiertos y los chicos pueden estar sin tener materia un año completo. Me acuerdo que hubo un año que una profe tomó un cargo jerárquico, o sea que pasa a ser como secretaria de la escuela, y ese cargo quedó vacante, íbamos día por medio. Vamos en cuarto grado, íbamos día por medio. Iba el B un día, el C el A otro día, y así intercaladamente, hasta que pusieron una seño recién en junio, o sea, marzo, abril, mayo, y junio los chicos yendo día por medio. ¿Qué proceso de Acá en aprendizaje? Neuquén es lo mismo, no te preocupes que acá en Neuquén es lo mismo. Los chicos pasan un montón de tiempo, meses por ahí sin Claro. profesores o sin maestros. Entonces después, y vos agarras un grupo en junio recién, o todo el año que lo tenés intermitente. ¿Qué haces con eso siendo docente? ¿Los haces pasar? ¿Y los que tienen dificultades, qué haces? Funciona. Ahora, en mi época no se hacía. Y para no pagar los sueldos docentes, porque mientras más escuelas generativas haya, no se tiene que encargar el gobierno, sino que lo subvenciona. Entonces la escuela generativa se autogestiona, entonces pagan los sueldos en función a lo que le pasa el gobierno, pero los profes son todos contratados. ¿Qué te puedes? Y pienso que pasa que son modalidades de educación que son finlandesas, o sea, son de otros países, y entonces aplicarlas acá tenés que tener una estructura bastante amplia y sobre todo tenés que tener formación en eso. O sea, en la escuela generativa que todos estemos en un mismo espacio con chicos con dificultades de atención, ¿qué podemos hacer? A las 12 o 11:30 de la mañana,
en lengua, tratando que el niño focalice lo que tiene que hacer, y a 5 metros, 10 metros están jugando al básquet. Yo una vez fui a buscar a inscribir a mi hija, no me gustó, había niños sentados, Sí. sí, y otros sentados por allá, pero ¿cómo se aseguran de que aprendan? Porque en una situación tan relajada como que... Yo pienso que hay formas educativas, por ejemplo, muy nuevas, donde prevalecen que el niño elija lo que quiere aprender. De una currícula de, por ejemplo, 5 materias, ellos eligen qué quieren hacer, pues saben que tienen que hacer por lo menos 7 tareas al día. Entonces esas 7 tareas eligen. Hoy voy a hacer 2 de matemática, 2 de lengua y 2 de ciencia. Entonces ellos eligen, pero es algo... Es que los niños chiquititos, claro, que nosotros en realidad en esas teorías y en esas prácticas en otros países, lo que generan es que desde muy chiquititos ellos afianzan los hábitos hasta 3er grado. Y cuando ellos ya están lo suficientemente maduros para empezar a decidir qué quieren hacer y que ellos tienen también la noción del hábito y la constancia, ellos ahí, cuando tienen 8, 9, 10 años, empiezan a aprender. No es que no hayan aprendido nada antes, sino que lo que hacen es fortalecer los hábitos de tal manera que el niño después se pueda predisponer tranquilamente a hacer sus actividades. En Corea, por ejemplo, hasta las distintas orientaciones, sí. Yo creo que eso es las culturas. Nosotros somos muy así. Somos muy rígidos también, pero se trata de que es acostumbrar. El niño es vago. En algunos lugares el niño es vago, de acá. Es una forma de estudio que están acostumbrados, que se relajan, claro, se dispersan y al último no terminan. Es eso, estar todo el tiempo poniendo límites. Todo el tiempo acá es todo el tiempo poner límites. Entonces, no es que apoyo a una forma de educación o a la otra. Creo que uno tiene que adaptarlo en función de la sociedad en la que vive. Si nosotros como sociedad no estamos listos para ese tipo de aprendizaje y para uno implementar un tipo distinto de aprendizaje, primero tenés que empezar como formando a los más chiquititos. Y después ir como se van como juntando con los otros, o sea, los que son de enseñanza clásica se van juntando porque van avanzando, pero la idea es que todos vayan hacia ese mismo lugar hasta que en 10, 15 años toda esa primera generación y las nuevas generaciones ya estén incluidos en ese tipo de aprendizaje. La idea está buena. Sí, aprenden de otras maneras, tienen más actividades lúdicas, sensoriales, más audiovisual, que es lo que se pretende ahora, porque el niño con las capacidades atencionales que tiene ahora y los niños que vamos a tener en el futuro son niños muy plásticos, que aprenden muy rápido, pero se fatigan y se frustran muy rápido también. Pero esa es una charla para desligarse de... Yo creo que... ¿no? Porque quieren implementar esa forma educativa. Yo creo que si vos, realmente querés implementarlo, tenés que tener en consideración lo que opinan los docentes. Claro. Porque son ellos los que finalmente están en el aula. Porque si un docente gana, no sé, estoy poniendo un número al azar, en una pública 80 y en una generativa 30 y tiene que pagar esto, tiene que pagar aquello, no cobra esto, no cobra aquello, todos se van a ir para el mundo. Y o capaz que sí cobra 80, pero en vez de hacerse cargo de una sola aula con 20 chicos, tiene que dar clases rotativas toda la mañana y darle clases, hacerse cargo de 3 aulas, 4 aulas. Puede ser que en las escuelas generativas no hay cursos. O sea, como se Esto puede es estar verdad. cursando un nene de 8 años por 9 Sí, creo que la sí, porque tienen como módulos, por ejemplo, están en lengua 1, lengua 2 y lengua 3, que avanzó a lengua 3, y está en segundo grado, hay chicos adelantados en las escuelas generativas que, por ejemplo, tienen 14, los que tienen 14 todos juntos, hay uno que tiene 12, porque adelantó los módulos. Y eso está buenísimo, porque tendríamos chicos, por ejemplo, que tienen 16 años con el secundario terminado, ¿por qué no? No está mala la idea. El tema es cómo se adaptó a nuestra sociedad y cómo tenemos la mezcla de como muchas formas de aprendizaje. Tenemos los profes que tienen 60 y tantos clásicos, tenemos otros que son un poco más flexibles, tenemos otros que están trabajando en estas escuelas generativas. Entonces como que no hay una unificación en los criterios de aprendizaje y de educación. Entonces, por ejemplo, si pasan estas cosas que no se abren los cargos y te encuentras con los niños un aula que recién los estás conociendo,
y no han ido a clase, más o menos, ¿y cómo unificás algo ahí? Pues tenés que hacer tareas para 20 niños distintos, si tenés 2 aulas, entonces por eso esta cuestión de que pareciera ser que los dejan pasar, pero no es que solamente los dejan pasar, sino que no es, y no es que tampoco, bueno, los dejo pasar, porque en teoría los criterios de dejarlo pasar es porque se han hecho las adaptaciones necesarias para que ese chico con dificultad del aprendizaje pase al siguiente grado sin repetir, no se pase de edad, siga con sus compañeros, o sea, no nos metemos con su proceso de socialización y no nos metemos, digamos, con lo que es su crecimiento y personalidad dentro de la escuela, pero sí con lo que tiene que ver con los aprendizajes. Pero el tema es que se los deja pasar y nunca se hicieron esas adaptaciones. Ahí es donde está la falencia. Esa modalidad de avanzar también la tiene el curso cero, ¿no? Todas las escuelas. Todas las escuelas. O sea, si bien pueden repetir, pero generalmente lo que se busca es que el niño no repita. Pero todas las adaptaciones es como una disposición a nivel nacional. Adelante. Que si un niño ¿Cuál lo de la- muy inteligente y está en tercero, no puede pasar a cuarto. Y cada año lo pasan a cuarto. Hay algunas escuelas sí, hay algunas escuelas sí. Sí, pero no todas son así. Otras que tienen que terminar sí o sí el ciclo lectivo y recién ahí pasan. A mí me parece una buena idea dejarlos pasar. Yo me acuerdo cuando era chica que nos dividían el aula. Los que tienen como los que van más lento y los que van más rápido. Igual no estaba mal eso, porque era como afianzar a los que les faltaba un poquitito para acompañarlos para que pasaran al siguiente. Mientras tanto no dejabas atrasar al resto, o sea, ni que se quedaran haciendo lo mismo, sino que les dabas una tarea más. Entonces te dividían el pizarro. Si bien eso como que divide, tampoco es que podamos lograr cubrir exactamente todas las necesidades. Pero estaba bueno porque los chicos no tenían que pasar a otras actividades que no podían hacer obligados. Porque es frustrante no poder hacer algo, es frustrante no poder leer, es frustrante querer leer encima en voz alta y trabarte, o que se te trabe la lengua, o querer escribir y que cuando lo fuiste a leer, entonces vea como, creo que tengo dislexia, a veces me pasa que cambio las letras del lugar, estoy rápida leyendo pero cambio las letras del lugar, o no me di cuenta y hubo algún cambio, o hablé y cambié las palabras. Y creo que todo es parte de la diversidad, que podamos entender que hay vocabularios diversos, que hay espacios diversos. Hay, por ejemplo, personas que hablan y cambian el género de la palabra que están hablando. Entonces, capaz que en vez de decir el perro, dicen la perro. Y están hablando y lo dicen así. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la parte motriz del lenguaje, que hablo muy rápido, y eso antes me acuerdo de cuando te tomaban lectura, hacías eso y ahora te bajaban nota por decir la perro en vez del perro. Entonces son estas cuestiones que no tendrían que bajarte nota por una dificultad. Y eso es algo que no en todas las escuelas se hace. Bueno, sigamos porque no llegamos. Se caracteriza por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas, y por un déficit en las habilidades de decodificación, lectura y deletreo. Por eso es que les dificulta mucho esto del autodictado. No se pueden autodictar bien. Estas dificultades son habitualmente consecuencias de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan dentro de lo esperado con una adecuada enseñanza de la lectura y la escritura. Y estas situaciones así, puede ser que encontremos, por eso les decía, adultos que han sido muy exigidos de chiquititos y que después de grandes se dan cuenta por algún estudio o demás que tenían dislexia o que tienen dislexia, porque no es algo que por ahí, si el niño es muy aplicado, pueda dar cuenta de eso, sino que son pequeñas muestras y algunos que sí, que la dificultad es muy notoria. Se ve chiquita. Características según las etapas. Entre los 4 y los 6 años, que nos vamos a encontrar con niños así, hay confusiones en la pronunciación de las palabras semejantes, pobreza de vocabulario y expresión, dificultad para nombrar objetos cotidianos, disfruta escuchando cuentos, pero no demuestra interés en las letras o las palabras. Por eso les decía esto de mostrarles los cuentos libremente para nosotros notar a ver si
Hace que lee, sigue las letras, las mira, las busca, solamente se interesa por el dibujo, o lo cierra y te dice contame. Parece no estar escuchando, prestando atención. Dificultad para recordar secuencias o series. Por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, le volvés a preguntar y no lo sabe. Confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación espacial. Arriba, abajo, atrás, adelante, adentro, afuera, se les dificulta también el reconocimiento, y cuando son más grandes los vemos más notoriamente cuando no hay diferencia en la izquierda de la derecha y se les confunde. Alternancia de días buenos y malos en el trabajo escolar sin razón aparente. Mayor habilidad manual que lingüística. Dificultad para aprender las rimas y las canciones infantiles típicas. Retraso en la estructuración y el reconocimiento del esquema corporal débil y conciencia fonológica. Acá les puse también las dificultades que van a ver en cuanto a la dislexia con los niños de 6 a 9 años y los de 9 a 12. Pero para no detenernos en eso, también les traje un video sobre lo que es la conciencia fonológica. Es cortito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Supervistas. El día de hoy vamos a hablar de la conciencia fonológica, su importancia, cómo poder estimularla en casa, así que empecemos. ¿Qué es la conciencia fonológica? Bueno, es la capacidad o habilidad que le permite a los niños reconocer, identificar los sonidos, o sea, los fonemas que componen las palabras. Ahora, si tú no sabes qué es un fonema, vamos a hacer paréntesis y te explico qué es un fonema. Un fonema es la unidad fonológica mínima. En palabras más fáciles, para que se pueda comprender quizás mejor, podríamos decir que es el sonido de cada letra. A edades muy tempranas en el desarrollo del lenguaje de los niños, estos son capaces de identificar entre dos imágenes que nosotros les podemos mostrar e identificar cuál de ellas comienza por una determinada sílaba. Por ejemplo, si le mostramos la imagen de una mamá y del papá y le decimos cuál de estos empieza por ma, ellos se van a dar cuenta que es mamá. Si en el aprendizaje del lenguaje, en el desarrollo del lenguaje del niño, esta habilidad falla, es normal que se presenten sustituciones, omisiones, inversiones y otros errores fonológicos que se hablan de los niños. Por ejemplo, en inversión, en vez de decir bolígrafo, puedes decir boríjalo. En omisión, puedes decir boígrafo. Y en sustitución, podría decir bodígrafo. Bueno, sí. Debemos destacar que estos errores fonológicos hasta cierta edad son normales. Y mediante el niño va desarrollando su lenguaje, estos van a desaparecer espontáneamente. Cuando no se pierden, cuando no se van, entonces algo está fallando y esto va a intervenir en el desarrollo normal del lenguaje del niño. Para esto es importante que consulten con un logopeda, un audiólogo, terapeuta del lenguaje, como le llames en tu país. Entonces nosotros te diremos si esto se encuentra dentro del desarrollo evolutivo del niño o si pueden existir problemas con la conciencia fonológica o un mal procesamiento fonológico, otras dificultades que ya conllevan un trastorno del habla, del lenguaje. Los niños pequeños pueden tener una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, estas en sílabas, y que estas últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos. Entonces, por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral, como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse en el habla, como reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar palabras, pronunciarlas, emitiendo sílabas, articularlas bien. Ahora, el papel que juega la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura es bastante importante para aprender a leer, tener una buena fonológica, diferenciar ciertos fonemas de otros de forma auditiva y tener claro que podemos encontrar en nuestra lengua una serie de palabras que comienzan con un determinado sonido. Por ejemplo, papá, plátano,
como pelota, paso, pollo, pañal, etc. Ya hay palabras que se parecen, como toma y coma. Ya hay palabras que duran más tiempo y otras que son más cortas, que si añadimos un sonido a una palabra se puede convertir en otra palabra, entre otras. Entonces, para trabajar la conciencia fonológica, mayormente se usan 5 áreas, o sea, tenemos 5 áreas para trabajar la conciencia fonológica y te voy a decir cuáles son. La primera vendría a ser escucha activa, entrenar la capacidad de escuchar los sonidos. La conciencia fonológica hace referencia a la habilidad para notar, hablar, la construcción del lenguaje, no la significación. Es por ello que debemos también entrenar la habilidad para escuchar. El segundo vendría a ser frases y palabras. Notar que el lenguaje está formado por frases, que estas a su vez están formadas por palabras, por unidades más mínimas, ¿no? 3 vendrían a ser las rimas. Cuando son muy chiquititos, podemos encontrar con niños en sala de 4 y sala de 5 que tienen dificultad en el lenguaje, más allá de si tienen alguna dificultad específica en el lenguaje, o motriz, o autismo, o discapacidad intelectual. Dentro de las discapacidades intelectuales el síndrome de Down, no van a poder reconocer ciertos sonidos. Entonces, por ejemplo, no podemos empezar a realizar una tarea donde ellos tengan que identificar con qué letra empieza, por ejemplo, generalmente las señas. A ver si... En primer grado, por ejemplo, lo que pueden hacer es... Nosotros queremos que aprenda la A. ¿Y cómo es el sonido de la A? Entonces le vamos a poner diferentes dibujitos. Vamos a poner un anillo, vamos a ponerle un perro, y vamos a ponerle algún otro que sea distinto. Anillo, perro, alguna otra que sea distinta, muy distinta. Que agarre con otra letra, alguna consonante. Una taza. Taza. Bueno, una taza. Entonces vamos a preguntarle, ¿con qué empieza anillo? ¿Y con qué empieza perro? ¿Y con qué empieza taza? Y no lo van a poder hacer. Eso es una dificultad de la conciencia fonológica, que ellos no asocian la A con el sonido A. Entonces, cuando lo ven, por ejemplo, le ponemos anillo, perro, siempre con mayúscula, mayúscula, taza, recién ahí van a poder asociar que anillo se escribe con anillo, pero si ustedes lo hacen verbalmente, no hay una noción de que anillo es lo mismo que esto, esta y esta son iguales, porque si lo borramos de nuevo y hacemos de nuevo el ejercicio, no hay reversibilidad, no lo pueden hacer, si no les mostramos el apodo gráfico. Entonces primero vamos a trabajar sí o sí ese apodo gráfico, pero antes que eso, en el caso de que tengamos, esto va a ser como el primer grado. En primer grado vamos a tener primero, segundo y tercero, posiblemente nos encontramos con niños que no han logrado la conciencia fonológica o todavía no está lo suficientemente madura para poder lograr el avance de leer y escribir. Entonces, cuando son muy chiquititos y aprenden por canciones, siempre aprenden muchas canciones, porque va a ser dificultad siempre de repetir, hacer conjuntos de letras y hacer sonidos. Entonces, hacen que son una vaca y siempre tratando de jugar con sonidos que tengan las letras y que puedan, por ejemplo, después mutar mutar a un poco más complejas como el que tiene la R, para que se puedan, digamos, asociar las consonantes fuertes como la R, la Z, todas, la T de tomate, todas estas tienen son más fáciles algunas letras que otras, que son las que implican, las que tienen nosotros podemos gesticulación, son esas las que van a aprender después. Por ejemplo, la O es una letra que la van a aprender fácilmente, porque vos podés decir O y abrís, haces un círculo con la O y podés hacerlo. Por ejemplo, la Ch, y decir que mordes de lengua. Bueno, son todas estrategias que uno utiliza para que puedan llegar a lograr la conciencia fonológica. Pero nunca podemos esperar que ellos empiecen a copiar del pizarrón y hacer las actividades
si todavía no tenemos estos básicos. Entonces quizás tenemos que trabajar hasta que ellos maduren lo suficiente como para poder, aunque sea, tener una noción de que A se corresponde con A del sonido de la letra. Creo que quedó como claro. Y lo de las rimas, bueno, eso es algo como que es mucho más complejo, que normalmente nos vamos a encontrar con niños que no pueden diferenciar. Hacia la musicalidad del lenguaje. 4 sería conciencia de las sílabas, habilidad para notar, analizar y modificar las distintas sílabas que conforman las palabras. 5, conciencia del fonema. El objetivo final de todo trabajo en materia de conciencia de la música es aprender a descifrar los distintos fonemas que conforman las palabras. Entonces, te voy a explicar qué áreas puedes trabajar, de qué edad a qué edad. ¿Okay? Entonces, de 3 a 4 años podemos trabajar la actividad de escucha activa, frases y palabras y algunas rimas sencillas. De 4 a 5 años podemos trabajar conciencia de la sílaba y conciencia del fonema. Conciencia del fonema iniciando, no tan fuertemente. Iniciando. De 5 a 6 años simplemente conciencia del fonema. En esta edad ya tendría que tener esa conciencia. Ahora te voy a dar consejos de cómo poder estimular la función fonológica en casa, con su grito, etc. El juego de escuchar. Primeros sonidos que el niño puede escuchar y reconocer de la vida cotidiana. ¿Qué puedes pedir al niño que se siente en silencio en un lugar durante el tiempo? Y después preguntarle qué ha escuchado en este tiempo. Posiblemente habla del ruido de los autos, de las puertas, ventanas, de la tierra, el aire acondicionado, puede ser el licuador, el microondas, el juego de la onomatopeya. Esto lo puedes jugar en la familia, con muchas personas, sentados en un círculo, como tú quieras. Una persona deberá ponerse en tiempo, ponerse en un lugar y en voz alta sobre un animal. Entonces el niño da considero de qué lugar proviene la voz, o sea, para ellos. Y bueno, estos juegos son importantes porque ayudan a mejorar la audición y aumentar la concentración. Pueden ser dos variaciones. Una, donde el niño esté con los ojos cerrados, pues te apunte de qué lado viene el sonido. Y otro juego o otra variable puede ser que tú hagas el sonido de un animal y que él identifique qué animal es. Las rimas es un maravilloso instrumento para reforzar la conciencia fonológica. Estas ayudan a percibir al niño que hay sonidos muy similares e imitar patrones del lenguaje. La mejor forma es aproximar las rimas del niño cotidiana, cantar canciones, leer poemas, hacer y es muy importante exagerar al momento de hablar, al momento de hacer las rimas concreto, porque uno, le va a dar un toque divertido y dos, el niño va a comprender y va a visualizar. Juego de imágenes. Una vez que el niño ya tenga un poquito más claro esto de las rimas, entonces podemos pasar este juego a hacerlo un poquito más complejo, un poco más difícil. En una casa puedes poner ilustraciones de parejas con objetos cuyos nombres rimen. El niño tendrá que sacar las imágenes de la casa y emparejarlas según los sonidos del nombre. El juego de las sílabas comprende la distinción de las sílabas, es bastante importante para definir las bases de una ortografía y la comprensión de las unidades de diferenciación. La idea es que pues, grupos se sienten en un círculo y cada persona va diciendo su nombre aplaudiendo al ritmo de cada sílaba. Una que hayas incluido con los nombres puede usar diferentes palabras, incluso palabras mucho más largas, para que el niño tome conciencia que hay palabras largas. Canciones tradicionales. Existen muchas canciones infantiles, todas, donde hay rimas, y el niño puede tomar conciencia de estas rimas que hay, sonidos que se parezcan, los sonidos de estas palabras. Entonces, como pueden ver, la conciencia fonológica es bastante importante. Es una habilidad fundamental para la comunicación. Por eso es muy importante estimularla, se puede ser en casa, para que esta se vaya desarrollando de manera
Es muy importante que se vaya desarrollando esto a la par de la escucha, que aprendan a diferenciar los sonidos, ya que esto, como les decía, es una base para la lectoescritura de los niños, para que no tengan ningún inconveniente. Si es que se está acercando, si es que está en la edad preescolar y ya se está acercando la hora de que entre a primero básico y eso, entonces en casa puedes jugar estos juegos para que el niño vaya desarrollando esta habilidad de manera correcta. Y bueno, ya sabes, si es que notas que el pequeño no reconoce los identifica bien las palabras, o que tiene todavía omisiones, sustituciones al hablar, es muy importante que busques ayuda con el psicólogo, o de lenguaje y te digan que esto está pasando. Si es normal, es parte de su puedes tratar. Entonces, ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva. Sí. Yo con mi nieto suelo hacer un juego sobre el tema de los sonidos de animales, de esta cosa. Es un juego que toc toc, me dice, toc toc, ¿quién es? Y por ejemplo, yo le hago go, y significa perro. ¿Te dice perro? ¿Te ¿Te dice perro? Sí. Perfecto. Igual a toc toc, o él me pasa a mí. No, pero es el teléfono. Sí, sí. Toc, ¿quién eres? Kiki, hace él a mí. Cacho. Sí, me necesito poner. Eso puedes hacerlo también en las actividades que ustedes les hagan en la casa o en la escuela. Y si pueden hacer, por ejemplo, canciones que tengan, por ejemplo, po, depende de lo que ustedes estén enseñando en ese momento, pa, mo, y todas canciones, o hacer un ritmo, porque los ritmos también los calman, y sobre todo los que son repetitivos. Igual que escuchar el brasileño de la ambulancia. Y lo reconocen. O sea, no lo dice bien porque le cuesta la fonética todavía, pero se hace entender que él entiende que es una ambulancia. Todo lo que aprendo con los temas con mi nieto. Aplíquenlo en donde puedan. Siempre les sirve de práctica. Bueno, dentro de las disgrafías, dentro de las dificultades específicas de la escritura, se deben diferenciar entre los procesos reproductivos y lo que tiene que ver con el proceso de producción de un texto. Y a ambos se le añade el componente motor. ¿Por qué? Porque en la disgrafía van a haber un desorden en las letras, van a haber hojas que parecen manchadas. Existe una problemática particular en ciencia que es la llamada escritura en espejo. Nos vamos a dar cuenta porque son niños de 9 a 10 años que siguen confundiendo la D con la B, la P con la Q, la U con la L, o a veces pueden hacer esto de las S, las J que les hacen al revés. Es natural que aparezca la escritura temprana, pero bueno, después cuando madura todo el sistema de lectoescritura y sigue ocurriendo, puede el niño tener disgrafía. Y la P y la S. ¿Las cambia de lugar? No, es grande, sabe leer, no, ya esa P grande. Puede ocurrir. A ver si me saqué una foto acá. Creo que acá lo hice. En el se ve la hoja con disgrafía. Así. Así sería como normal de los 5 años. ¿Lo ven ahí? ¿Se observa más o menos? A ver. Se agranda. Así se vería como un niño que está aprendiendo, que está armando las letras cuando es chiquito. Y así se vería cuando es más grande. Después la S falta, la L que está al revés. ¿La ven? Entonces, generalmente estos niños son como identificados como niños que tienen mala letra. Dice, las dificultades en los procesos motores, es decir, en el correcto trazo de las letras o caligrafía, se consideran disgrafías periféricas o también se denominan en algunos casos disgrafía motriz o disgrafía, porque es una cuestión motriz, porque dentro de lo que es la comprensión del lenguaje lo pueden hacer bien. Puedo decir que tu hijo puede leer solamente que es la escritura en espejo. ¿Ok?
¿Qué se observa? Déficit de coordinación isomotora que impactan como mala letra, en algunos casos casi ilegible, en los casos más graves, y desorganización espacial, lentitud para escribir, rigidez motora excesiva laxitud, o sea, o hacen una letra pegada a la otra que parecen como patas de araña, o si no lo que hacen es que aprietan demasiado el lápiz y se nota como la prensión de abajo que está muy dura. O las hacen muy grandes, las hacen muy pequeñas, falta encontrar la presión del lápiz u otros elementos de escritura. La disortografía. Algunos autores utilizan el término de disortografía para referirse a la dificultad para conseguir una ortografía correcta. La mayoría describe esta dificultad en las disgrafías y les llaman disgrafía superficial. Por ejemplo, el tallo. Y, por ejemplo, con persistencia de errores ortográficos. Dificultad para el uso de mayúsculas y minúsculas. No utiliza signos de puntuación. Repite los errores a lo largo de una misma redacción. Evita escribir y se avergüenza de su producción. También puede ser que corte en cualquier lugar la frase. Y vamos a lo que son las estrategias pedagógicas. Las habilidades de comprensión lectora y producción escrita que implican procesos cognitivos complejos y la puesta en práctica de estrategias específicas. Las estrategias pedagógicas están concebidas como forma de hacer accesible la construcción del conocimiento. No son un regalo para aquel que le cuesta aprender, sino que son propuestas de trabajo que respetan al sujeto que aprende considerando sus posibilidades. Esta información que saqué de las estrategias viene de la página de Nación. Ustedes pueden buscar en Argentina, en Mi Argentina, y les aparece un montón de información de muchas cosas. Les aparecen como desde cómo hacer un tour hasta cómo hablar con personas que se encargan de la discapacidad. Aparecen, por ejemplo, la Constitución, otro tipo de trámites, hasta el transporte, todo aparece ahí. Y aparecen, por ejemplo, se llama Derribando Barreras, que después se los voy a pasar, son medio como pesados para... Esos libros son un poco pesados, pero los pueden encontrar en Mi Argentina. Derribando barreras, y van a encontrar para los chicos con trastorno autista, del espectro autista, van a encontrar con dificultades en aprendizaje, chicos que necesitan grandes apoyos, que se lo vamos a ver en las clases que vienen, los chicos que necesitan grandes apoyos desde, por ejemplo, crear un sistema comunicacional para ellos, porque evidentemente el lenguaje es una dificultad muy grande, y ahora están construyendo para los chicos que tienen grandes capacidades, chicos que son superdotados en algunas áreas y que en las otras tienen como dificultades, pero en esa área son excelentes, que pueden ser como que sean superdotados jugando al ajedrez o en las matemáticas, o que sean superdotados en las cuestiones deportivas o artísticas. Entonces están gestionando ahora manuales para poder trabajar con esos chicos en el aula cuando hay dificultades, persistentes en muchas áreas, pero son superdotados en otras áreas. Bueno, recibir información del estilo de aprendizaje de estos alumnos. Esto es observarlo. Y obviamente que si encontramos un niño que ya ha ido como a diferentes terapias y están los informes escolares y los informes de ese niño en cuanto a los terapeutas, ahí vamos a poder entender un poco más de cuál es el estilo de aprendizaje de este niño para ver las fortalezas y las debilidades. Destacar las fortalezas para adquirir seguridad y confianza. Encontrar aquello donde pueda destacarse y sentirse valorado. Elaborar el proyecto pedagógico individual. Valorar el esfuerzo, el proceso y no solo el resultado. Y bueno, tratar de desmitificar esa dificultad para que se sienta igual a otros, pero que tiene cierta dificultad o que necesita algunos apoyos en ciertas cuestiones, pero que todos podemos trabajar y tratar de siempre fomentar esto de que es diverso. O sea, la educación es diversa, no todos somos iguales frente a la aprendizaje. Estrategias ante la dificultad de la lectura. Facilitar la lectura con anticipación, en casa con profesionales de apoyo para que pueda destinar recursos cognitivos para la comprensión. Si vamos a trabajar una actividad específica que los chicos van a hacer, desde la creación de un cuento, en vez de hacerlo ese día que lo pueden hacer los chicos, pedir anticipadamente la actividad, o que el señor nos diga, pero nunca nos van a decir, así que le tenemos que pedir nosotros, para que podamos, por ejemplo, crear un cuento, empezarlo acá, lo terminamos en casa, y que él después lo pueda repasar, lo pueda leer, lo pueda comprender, a ver en dónde hay cosas que por ahí no tienen sentido, porque muchos chicos que tienen dificultades, primero que les cuesta mucho armar algo que tiene que ver con un cuento, o armar algo que se va a desarrollar. Y después, si lo pueden hacer, empiezan a realizar creaciones y mezclan todo con todo. Entonces nosotros tenemos que ayudarle en ese orden de la producción escrita. Y tratar de sacarlo, que esto se lo podemos cambiar, esto podemos agregar, esto podemos sacar.
Eliminar la presión de tiempo cuando se lee. O le pedimos que lea al último, pero eso le va a generar mucha ansiedad, o pedimos que lea primero. O que lea con nosotros, pero si por ahí está bueno. Generalmente como que nos suelen decir, ¿vos querés hacerlo leer afuera con vos? ¿Querés irse un ratito a leer? Y está bueno, digamos, eso, porque no tienen que enfrentarse a sus compañeros. Obviamente que para mí primero tendríamos que todos entender que hay alguien que lee un poquito con dificultad y nos tendríamos que burlar de eso para empezar. Y segundo, que la seño de aula es la que le tome a él, hace también responsable al docente de que ese niño es suyo, no es mío. Y vos sos la encargada de evaluarlo, no yo. Yo te puedo acompañar en la evaluación, pero no ponerle la nota yo. A mí siempre por ahí me suelen decir, y me pasa muy, ¿y qué nota le ponemos? ¿Y qué nota le querés poner vos? Porque por disposición les tienen que poner a todos un 7. ¿Pero qué nota le pones vos? Y yo, porque se ha forzado por esto y esto, pero por las dificultades en la conducta que tiene, siendo que no hace caso, por ejemplo, al adolescente, le pondré un 8. Pero en realidad eso no me corresponde. Eso lo tienen que hacer en la seña. Entonces, por ahí esto de eliminar la presión del tiempo cuando se lee, o tratar de que ellos no se expongan en la lectura, está bueno, sí, lo trabajamos así como primera instancia, pero podríamos ponernos como objetivo a largo plazo que él pueda compartir su lectura con sus compañeros. Y que él pueda, pero antes de eso, compartir su lectura con su seña, que es la seña de aula, que es lo que tiene que responsabilizarse sobre su proceso de aprendizaje también. No solamente nosotros, porque si no, entonces quedamos como en un espacio donde están todos y nosotros ahí segregados en el costado, y yo soy la que evalúa, y yo soy la que le toma. Entonces, planteárnoslo como objetivo, tampoco es que vamos a cambiar cómo se trabaja con discapacidad un día para el otro, pero ir planteándonos pequeños objetivos. Sí, está bien, salimos en esta oportunidad y después salimos en la próxima y empezamos a anticiparla del sería bueno que le leas al diseño, que hagamos algo, que le leas, para que ella también vea que vos podés leer, porque siempre te escucho yo nada más. O capaz que podrías compartirlo como en grupos. Entonces lo hacemos primero en grupo, que cada uno lea, si son 3 mejor, 2, lo hacemos así, hasta que él se anime a poder leer adelante de todos. Pero no es por exponerlo a que lea y que la pase mal, sino porque tiene que ser un ser humano que en un futuro pueda leer y pueda comunicarse con el resto de las personas y sentir vergüenza. Si tiene vergüenza de leer porque no puede hacerlo, primero que como sociedad no vamos a poder nunca entender a alguien que se equivoca, siempre lo vamos a estar juzgando. Y tercero, que lo dejamos en una posición donde ser tímido y que no puede expresar lo que le pasa, sus necesidades, porque se le dificulta el habla. ¿Cómo va a decir, no se quiere ir al baño? O no me gusta esto que estás haciendo. O, entonces, esos son como pequeños pasos que nosotros vamos haciendo y que quizás ahora tiene esa significación de que es algo académico para la escuela. Pero nosotros estamos preparando a niños y que les exigimos mucho más que a otros niños que pueden estar jugando tranquilamente, a ellos les exigimos un poco más, pero no porque se adapten, porque se tienen que adaptar a la sociedad, sino porque, bueno, en un futuro van a estar solos, no van a estar sus papás o no van a estar sus hermanos siempre, no va a haber siempre alguien que esté para ellos y para tratar de comunicar sus propias necesidades. A veces alguien comunica lo que nosotros... ¿No ha pasado a veces que vas al médico y hablas por tu niño, o hablas por tu hermano, o hablas por... y después, bueno, pero ¿qué le pasa a él? Y nosotros, eso es lo que tenemos que lograr, que sean un poco más autónomos. Bueno, esto de usar el material de apoyo audiovisual es algo que hemos venido, ya lo hemos repetido muchas veces. Elegir textos sencillos de un nivel lector previo al nivel del estudiante. O sea, si por ejemplo estamos todos trabajando con dificultades donde un texto tiene una carilla media, nosotros vamos a trabajar con uno cortito. Por ejemplo, algo que tenga cosas simples. Un cuento chiquito de un ratón, entonces que tenga cosas básicas como personaje principal, algún personaje que lo acompañe, y para trabajar las características básicas de ese personaje y a dónde está. O sea, trabajamos el lugar, la característica principal y acompañante, nada más. Porque no vamos a poder hacer, o poner también emociones, cómo se siente ese personaje, qué está haciendo, pero más de eso no vamos a poder trabajar con un niño con dificultades que ya leen los otros, un texto de una carilla media, imposible. Incluso los que tengan discapacidad intelectual leve no van a poder leer un texto de historia de 2 páginas.
Si bien lo van a leer, pero no lo van a comprender. O sea, va a ser lectura, 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 y capaz que está 15 minutos leyendo, pero si vas preguntas no puedo retener nada de lo que le estoy diciendo. Entonces siempre tratar de retener como palabras muy claras y que hagan referencia a ese párrafo específico. Traten de que cada vez que trabajen con un párrafo o un cuento cortito, sacar una palabra clave, siempre. Bueno, el uso de las tecnologías, eso también está como un poco contraindicado, porque a los niños que tienen TEA, por ejemplo, les prohíben las pantallas, porque los sobreestimulan. Así que, en el caso de que sea posible, un ratito sí, pero entendiendo a ver, y siempre probando a ver si el niño tiene límites. Si vos le decís, bueno, trabajamos así, y en los 5 minutos, o sea, termina el video y dejamos de ver, si lo puede tolerar, y si podemos seguir trabajando con esos apoyos audiovisuales y tecnológicos. Si no lo puede hacer y te hace un berrinche porque le sacaste el celular y quería descargar un jueguito, sabemos que esa estrategia no va a funcionar. Lo mismo que tampoco que lleven celulares, que los padres les permitan llevar celulares a la clase. Porque con nosotros pueden no usarlo, pero si el niño se queda solo, está 2 horas con el celular y la señal es igualita, entonces no, es algo contraproducente en algunas cuestiones de utilizar la tecnología. Bueno, no exponerlo a leer en voz alta frente a otros, siempre entendiendo que podemos tener objetivos a largo plazo, que sería la lectura compartida. Para evaluar su lectura oral, permitir suficiente práctica previa y de párrafos cortos. O sea, que practiquen mucho en la casa y mucho con nosotros. Si vamos a preparar un texto, lo preparamos con una semana de anticipación. 2 días es poco. Una semana. Asegurar fotocopias claras con el tamaño de la letra más grande, espaciada, pedir una cantidad moderada de tarea, recordando que estos alumnos necesitan un descanso luego de la jornada escolar, dado que el desgaste cognitivo es mayor. Disminuir la cantidad de material a copiar, permitir el uso de grabadora en las clases, incorporar computadoras si es necesario, ofrecer modelos orales y visuales para la preescritura, fomentar la posición correcta del lápiz y una postura adecuada. Cuando a veces tienen dificultades motrices, se pueden usar ciertas adaptaciones para que el agarre del lápiz sea más firme. Podemos empezar practicando cuando son muy chiquitos con una pelota de tergopol, incrustamos el lápiz y que ellos puedan agarrar la pelota y ahí empezar a hacer grafismos un poco más grandes, hasta que ellos vayan madurando y ejercitando más la motricidad fina. Generar borradores de escritura, contar con estrategias sensoriales que faciliten la atención, adaptadores para los lápices de mayor grosor, los colores esos que vienen gruesos, con esos pueden también trabajar mucho. Estrategias para tener en cuenta en las evaluaciones. Eliminar la presión del tiempo en tareas de escritura, o a veces díganle que van a hacer trabajos prácticos, que la señora después les va a poner una nota. Porque se ponen muy ansiosos con el tema de las evaluaciones, sobre todo porque hay una familia que exige detrás. Y a veces que o exigen aprobar y hay algunos que exigen que saque 8, 9, 10. Y ocurre y es real. Entonces, imagínense la presión de la casa más nuestra presión, más la presión de que es una actividad que están todos en silencio. También nosotros podemos suavizar esas situaciones para que no sean tan impactantes. Ofrecer supervisión y chequeo de la comprensión de consignas y demandas de iniciar el trabajo en nueva evaluación. Hay señores que no les gusta que nosotros estemos atrás del niño leyéndole las consignas porque piensan que le vamos a soplar algo. O que le estamos diciendo, y por ejemplo, le volvemos a repetir lo mismo. Pero si el niño necesita que le repitamos la frase 10 veces, se la vamos a repetir. Si tiene dificultades en el aprendizaje, no es que porque se la repite 10 veces lo va a poner exactamente así. Es posible que se la repitamos 10 veces y no puedan comprender lo que le estamos diciendo. Entonces por ahí nos van a tocar un sello que es como, no, pero solamente repetimos la numeración en el dictado 2 veces. Bueno, pero él necesita que se la repita algunas veces más. Incluso así quizás lo pone mal. Entonces, por ahí vamos a tener que tener paciencia. No disminuir puntos por falta de ortografía. Eso las niñas la tienen re claro, ¿sabes? Son cosas como, hay cosas que no se corrigen. Por ejemplo, si el niño en una pregunta de desarrollar le hicieron una pregunta y solo respondió con una palabra o con una frase cortita, eso se toma como evaluación. No es que vamos a esperar que el niño desarrolle como 3 párrafos. No es factible para los chicos que tienen dificultades.
Sustituir la evaluación escrita por la oral, no existir desarrollos extensos de escritura, permitir el uso de la tecnología durante la evaluación, tiene que utilizar el lenguaje, el diccionario del celular, porque el otro le toma más tiempo, le facilitamos la tarea al niño. Le damos el celular para que él busque en el diccionario la palabra que tiene que buscar para escribir el significado, que lo pueda leer. ¿Qué sentido tiene que si bien lo podemos hacer como un ejercicio de paciencia, que aprenda a buscar en un diccionario formato libro, pero si podemos, digamos, hacérselo más fácil, lo hacemos. Fraccionar la evaluación en partes si se observa partido. Nos vamos al recreo y después la hacemos o mañana la terminamos. Permitir apoyos visuales para la exposición de un tema. Presentación en PowerPoint o cartulina y demás. Estas estrategias van a ser válidas para los 3 tipos de dificultades en la lectura que tengo. Y les voy a poner un video cortito de discalculia, pero como eso no está en la lectoescritura, pero también forma parte, voy a poner para que lo lean y también se lo dejé en el archivo que dejaron. Estamos hablando un niño en cada clase. Estos son datos muy importantes si pensamos en el enorme impacto que tienen las habilidades matemáticas en el futuro académico y laboral de estudiantes. Soy Costa, soy doctora en psicología educativa, especialista en discalculia y trabajo en el equipo de desarrollo de contenidos. Hoy, en este video, os voy a contar todo sobre el tema de discalculia. ¿Qué es un niño con discalculia? La discalculia es un trastorno muy heterogéneo. Esto quiere decir que se puede manifestar de forma diferente, pero normalmente niños con discalculia ya la escuela infantil manifiestan una dificultad para aprender a contar y también no entienden bien términos relacionados con las matemáticas, como por ejemplo más grande y más pequeño. Y luego, ¿qué pasa cuando empieza la escuela primaria? Bueno, normalmente niños con discalculia tienen problema en la identificación y en el uso correcto de signos ya matemáticos, como por ejemplo más y menos. Son niños que les cuesta mucho aprender y memorizar los hechos numéricos, palabras, multiplicar, y tienen dificultades con el valor que se espera. El hecho de que el mismo número, como por ejemplo el 5, tenga un valor diferente en el número 50 y en el número 500, es algo que a los niños con discalculia les cuesta mucho. Además, la discalculia puede crear problemas fuera del colegio en la vida de todos los días. Tenemos que coger un autobús y tenemos que identificar el número correcto o leer la hora del reloj, calcular el cambio si vamos a hacer la compra. La matemática está en todas partes. Entonces, la gente, las personas que tienen discalculia no solamente tienen problemas a nivel académico, sino tendrán problemas en la vida de todos los días. La mayoría de las personas con discalculia no tienen diagnóstico. Es que es un trastorno que se conoce muy poco. Se conoce muy poco, entonces se hace un poco diagnóstico. La edad perfecta, la edad mejor para hacer un diagnóstico de discalculia es entre los 6 y los 8 años, y esto porque nos permite poner en marcha una intervención temprana y entonces minimizar las dificultades. En SmartThing, para fomentar. Bueno, esa es una aplicación para medir la discalculia, eso no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, si tenemos niños que tienen discalculia o que, por ejemplo, tienen dificultades en la matemática que no son tan complejos, los apoyos visuales son esenciales. ¿Qué vamos a evaluar, por ejemplo, de un niño que está aprendiendo a realizar las multiplicaciones y no se aprendió las tablas? ¿Vamos a evaluar que se la sepa de memoria? No, vamos a evaluar que pueda hacer el procedimiento, que lo pueda hacer bien. Entonces, para nosotros es indiferente si él tiene, es indistinto, perdón, si él tiene una regla, si tiene las tablas hechas. Se las damos, son apoyos visuales que necesitan y apoyos concretos que necesitan, porque lo que evaluamos es que pueda hacer el procedimiento bien, no que pueda aprenderse de memoria las tablas de multiplicar. Primero sí, que tiene que entender cómo funcionan las tablas de multiplicar. Y también, si necesita apoyos visuales, ¿por qué no?
Entonces esos son lo que nosotros tenemos que priorizar. Y en cuanto a las evaluaciones matemáticas, siempre son con adaptaciones de apoyos visuales concretos. Lo necesitan, lo necesitan. No tienen por qué, digamos, no tienen por qué bajarle la nota al chico si utilizó la tabla de multiplicar teniéndola al lado del banco. Entonces son esas situaciones donde nosotros vamos a tener que propiciar las adaptaciones. Y, me saqué. Bueno, al final se los puse y les puse algunas imágenes de lo que más, las tablas de multiplicar, utilizar el ábaco, y no me acuerdo qué otra más les puse para las estrategias de trabajo con la discalculia. Así que eso ha sido todo. Tienen algunas páginas para leer en estas mini vacaciones. Profe, no entendí porque como justo ya habían empezado, es la última clase hoy hasta el 11. Sí, hoy es la última clase y tienen la evaluación el día, si no me equivoco, 27. A ver. Ah, eso te iba a preguntar, si había algún examen de por medio. El día 21, el día 21 es el examen. Bien. Bien. Y después, Axioma se toma del 27, que es el lunes, primer día hábil después de las fiestas, y la primera y segunda semana. O sea que nosotros nos vamos a estar viendo el miércoles 11. ¿Y los temas de la evaluación serían los de la semana pasada, que fue Montessori, y o hay alguno más? No, esto es nada más porque los de habilidades blandas, como fueron clases prácticas, no se van a tomar. Solamente les voy a tomar lo que corresponde a lo que yo les he venido dando. Okay. Así que el miércoles que viene van a tener la evaluación. Bueno, nos veremos en enero, entonces, que pasen lindas fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todas ahí. Bueno, para vos también, María, feliz Navidad, Año Nuevo, que la pasen lindo, que descanses, que te recuperes. ¿Estás bien de lo que se operó? Claro. Bueno, ahora vas a poder descansar, sin estudios. Nos vemos. Bueno, nos vemos, chau, chau.